sé que ya tenemos ahí a Molay Maza, sé que ya lo tenemos y tenemos temas importantes para Molay, que es un gran analista. Molay, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo está? Siempre es un honor conversar con usted, mi admirado profe Cruz. No. Molay, fíjate, es que hay temas, pero yo tengo uno importante. Después del asesinato de Charlie Kirk, la condena a Bolsonaro, la derrota de Milei, sufre un revés importante. No, se condena siempre cualquier asesinato, pero lo que yo insisto, Molay, y que es lo que son cosas que tú sabes que la verdad es que la derecha es más proclive a la violencia. Yo en ocasiones digo, la derecha es violenta por naturaleza, pero la verdad es que es una ideología que se asocia siempre con la violencia, con el terrorismo, contrario a la izquierda, que cuando hace revoluciones en serio. Pero, ¿cómo ves tú? Yo asociaba los tres casos, ¿no? Te digo, con todos los respetos para este tipo, que la verdad yo nunca justifico un asesinato a sangre fría, no se justifica de ninguna manera. Pero está esto, que se da un hombre que además promovía la violencia, promovía el uso de armas, promovía el odio, y luego tienes yo te decía lo de Bolsonaro, y tienes a lo de Milei, que también es violentísimo, una derrota en la provincia de Buenos Aires. Así que, ¿cómo ves tú el futuro de la derecha y cómo ves la violencia de la derecha? Y la violencia de la izquierda, Molay, que yo decía, cuando la izquierda hace algo, hace revoluciones y cambia el mundo. Sí, lo que pasa es que traería yo a la memoria una reflexión de Camilo Torres, donde él decía que la violencia era la estructura de la sociedad de opresión, ¿no? Una sociedad dividida en clases donde una minoría explota a las mayorías sociales, le quita los recursos naturales, le quita los modos de vida, la obliga a trabajar en condiciones de miseria, le pagan salarios miserables apenas para sostener la reproducción miserable de esa vida, y extrae una plusvalía que configura oligarquías plutocráticas y oligárquicas, ¿no? Absolutamente opulentas, ¿no? A costillas de las mayorías sociales trabajadoras. Y esa violencia es una violencia estructural y estructurante que genera polos en una sociedad donde surgen el pensamiento de las derechas, la expresión política de las oligarquías, la expresión política de las clases dominantes, pues es la derecha, y sus propuestas programáticas normalmente son conservadoras del régimen establecido. Por eso se les llama conservadoras, porque quieren mantener el régimen de opresión establecido. Y los oprimidos, que pueden ser los negros, las mujeres, las infancias, los adultos mayores, la clase trabajadora, ¿no? Muchos sectores oprimidos, pues luchan por su libertad, por sus derechos, y utilizan distintas formas de lucha en función de las condiciones materiales y concretas que la historia les dé. Y en muchas ocasiones esas condiciones obligan a estallar huelgas, obliga a cerrar carreteras, obliga a confrontar una represión, porque además la oligarquía, las burguesías controlan el Estado, normalmente la derecha controla el Estado, eso es lo normal. Toda la justificación liberal de que tiene el monopolio de la violencia es una justificación para reprimir a las clases explotadas que luchan por sus derechos, estallando huelgas, estallando movilizaciones, participando en sindicatos, participando con partidos de izquierda en procesos electorales, pero viene la respuesta represiva del Estado, controlado por las oligarquías, viene la violencia estructurada por esa violencia estructurante que decía yo antes, ¿no? Y las clases explotadas, las naciones explotadas y oprimidas tienen que defenderse, tienen que luchar, tienen que elevar las formas de lucha, y es donde surge la guerrilla, la revolución, donde surge la táctica revolucionaria, ¿no? Y eso se ha visto en la historia desde la Biblia, ¿no? Desde el paradigma de Jesucristo histórico, justo es el paradigma de un líder religioso que tiene que pasar a la ofensiva revolucionaria por las condiciones de opresión y de corrupción de su época, ¿no? Pero se ha visto incluso en México, ¿no, Molay? Tenemos la Revolución Mexicana, tenemos a Genaro Vázquez Rojas. Es decir, eso que estás contando, aquí lo hemos vivido.
por supuesto, en todas partes se vive, ¿no? Pero lo que yo quiero señalar muy bien es esto, la violencia que viene de los pueblos siempre está articulada con la lucha por derechos. Y el objetivo final es que no haya violencia estructurada y estructurante, ¿no? Es decir, la liberación. Y la violencia que viene de las clases opresoras es una violencia que estructura la sociedad a partir de su explotación y de su opresión. Son violencias muy distintas. Ninguna se justifica en términos de que el ser humano es un animal racional que necesita, está obligado éticamente a resolver sus diferencias a través del diálogo. Pero normalmente es el poderoso el que no quiere dialogar, ¿no? Tú lo puedes ver muy bien ejemplificado con Donald Trump, pero si me llevas al ejemplo de la historia de México, pues a la corona española no se la podía quitar pidiéndole de favor que dejara de hacernos colonia. Tuvo que haber una movilización de masas con el uso de la violencia, ¿no? Y a Maximiliano no se le iba a expulsar del país pidiéndole, oye, Maxi, mira, ¿qué te parece si te vas a gobernar allá donde todos son como tú y hablan tu idioma y aquí nos dejas gobernarnos a nosotros que somos un país libre? Pues no, Maxi nos iba a matar como lo hacía, pues, ¿no? Y entonces, pues hubo que insurreccionarse y alzarse en revolución. Los intereses de las oligarquías económicas vinculadas al poder político, articuladas con el poder religioso, no se iban a poder separar pidiéndoles de favor, oigan, ¿por qué no? Es más liberal separar la iglesia del Estado. ¿Qué les parece la idea de hacer una república laica? Pues, compadre, te matan, te cortan las orejas, te cortan la lengua y te cuelgan de un árbol, porque así lo hicieron, ¿no? Y entonces había que establecer, llegar al poder político y a través del poder político establecer las reglas que separaran al Estado de la iglesia, que generó una guerra, ¿no? La guerra de los 3 años, y se ganó esa guerra, ¿no? Finalmente hubo una violencia revolucionaria para poder establecer el Estado laico y las leyes de reforma. Luego se vino el Maxi, tuvimos que regresárselos con las patitas por delante, guardado en una cajita, y luego vino el bueno de Porfirio Díaz, ¿no? Que traiciona el programa liberal revolucionario, se alía con las clases conservadoras, se alía con los poderes fácticos de su época, entre ellos la Iglesia Católica, y cómo se quitó a ese dictador después de muchos intentos de convencerlo, porque además él era del Partido Liberal, todos sus camaradas del Partido Liberal intentaron convencerlo de que su dictadura iba por mal camino, y cuando no hubo forma, pues vino la revolución armada del pueblo que lo quitó, ¿no? Entonces, la violencia tiene un papel y una función en la historia, porque la sociedad humana hasta nuestros días ha estado dividida en clases sociales a partir de la existencia de la propiedad privada de los medios de producción. Y entonces eso estructura una sociedad violenta de por sí, ¿no? La lucha de los trabajadores, la lucha de los oprimidos, la lucha de las naciones oprimidas, la lucha de los pueblos originarios, de las mujeres y de los jóvenes estudiantes durante los últimos 200 años han logrado establecer lo que hoy conocemos como democracias liberales. La democracia liberal no nos la regalaron los oligarcas, los burgueses por su buena onda, no, se ganaron luchando, se ganó con huelgas, se ganó con insurrecciones, se ganó con revoluciones. No hemos alcanzado una sociedad igualitaria donde no haya explotados ni explotadores, pero hemos alcanzado la democracia, por lo menos en México la estamos empezando a practicar. Pero las oligarquías, ¿no? Los que controlan el mundo a través de la explotación y la acumulación del capital, pues no están de acuerdo en que haya democracia y quieren destruir la democracia. Ya está el experimento de estas ultraderechas posmodernas que relativizan la lucha por los derechos. Y ahí es donde hay un gran peligro, porque ahí es donde han logrado convencer a amplios sectores de la sociedad que voten por ellos, ¿no? Tú ves un video de Milei, o sea, hay circulando un montón de videos de Javier Milei diciendo estupideces, exaltándose, teniendo brotes, ¿no? Brotes psicóticos ahí en cámara, diciendo cosas aberrantes, ¿no? Justificando incluso la violación, justificando la pederastia, justificando la violencia, justo la violencia del opresor contra el oprimido, y así la gente votó por él, ¿no? Porque mucha gente votó por él porque hubo una campaña mediática que reproducía el odio permanentemente en contra de la persona concreta de Cristina Fernández, ¿no? Todos los males de la humanidad se le achacaban a Cristina Fernández día y noche a través de los medios de comunicación, y se proponía como única salida, única opción a Javier Milei, ¿no? Y
toda reivindicación de derechos de la niñez, de derechos de los discapacitados, de derechos de los niños, de derechos de los adultos mayores, de derechos de la clase trabajadora, todas las luchas por derechos se convirtió, se dijo, todo eso es woke, es la cultura woke, y es el marxismo cultural. Y de repente veías gente de izquierda diciendo, no, no, eso es muy woke. No, no, defender los derechos de los gays es woke. Que haya negros en las películas es woke. O sea, y entonces nos cambian la narrativa, ¿no? Relativizan la lucha por los derechos, relativizan las reivindicaciones democráticas y de libertad y las voltean en contra de quienes realmente las luchan y las necesitan. Un gran ejemplo de esto es que Donald Trump está tratando de intervenir en Brasil, ahora que juzgaron a Jair Bolsonaro y se va a ir a la cárcel por golpista. Y Donald Trump, ¿qué es lo que está argumentando que defiende para intervenir y defender a Jair Bolsonaro? La libertad de expresión. Fíjate nada más, ¿no? Entonces nos está cambiando totalmente la narrativa, ¿no? No está defendiendo la libertad de expresión, está defendiendo un supuesto derecho del más fuerte a oprimir, a dominar y a imponer por la vía de la fuerza sus privilegios. Y es ahí donde todos, la izquierda, sin justificar la violencia, tenemos que utilizar todas nuestras herramientas políticas, democráticas, culturales, ¿no? Civiles, para oponernos mayoritariamente a esos cambios de narrativa, pero también a esas intentonas de imponer violentamente los privilegios de los oligarcas y la represión en contra de los pueblos. Y sobre todo, esto tiene un trasfondo. Tú preguntabas, ¿cuál es el futuro de la derecha? El futuro de la derecha es llevarse entre las patas a la humanidad en un suicidio colectivo que implica la destrucción planetaria. Ese es el programa actual de la derecha, la destrucción planetaria, ¿no? Y lo están llevando a cabo de manera muy fehaciente y palpable en Gaza, en Palestina, ¿no? Y lo quieren hacer, y ya no es una hipótesis, están ahí ya los barcos en las costas caribeñas, lo quieren implementar contra Brasil, lo quieren implementar contra Venezuela, lo quieren implementar contra Colombia, lo quieren implementar contra Cuba, y no lo duden ni poquito, lo quieren implementar contra México, ¿no? La destrucción de sistemas políticos, destrucción de sistemas de derecho, destrucción de sistemas estatales que defiendan sociedades, comunidades políticas y a su vez defiendan territorios y defiendan recursos naturales que para ellos no son otra cosa que recursos comerciales. Y utilizar la fuerza, la violencia, es la única forma que ellos saben para imponer su privilegio y su programa de saqueos. No solo no tienen derecho de hacerlo, y nosotros tenemos derecho, nosotros los pueblos, tenemos derecho y obligación ética de resistir, no solo, sino que ese programa de ellos es absolutamente autodestructivo, ¿no? Nancy Fraser le llama capitalismo caníbal, ¿no? Porque se lanza a la conquista de los pueblos, de los territorios, a la supresión de los derechos de las poblaciones para destruir en un frenesí de consumo y superproducción, consumir y destruir a la fuerza de trabajo que somos los seres humanos, que generamos riqueza, y destruir los recursos naturales que son pues el sustento de la vida, mi querido Paco. Ese es el futuro de la derecha. Sí, sí, y fíjense, yo quiero rescatar dos puntos, que es uno con mi ley y que a mí me queda muy claro, no sé si a todos, pero por ejemplo, yo le decía dos puntos en uno. Primero, cuando la izquierda o la revolución inicia sus pasos, siempre recurre a mecanismos legales. Claro. Hasta que no puede, entonces hay otro tipo de lucha. Y por el otro lado, que es el mismo punto similar, la derecha tiene un desprecio absoluto por la mediación social y lo que intenta es lo que hicieron en Argentina, deshumanizar al oponente, eliminando la capacidad de negociación, justificando, como lo hace Donald Trump, la violencia con México, con Brasil, con Colombia. Por ahí va el sentido, ¿no? Molay. Sí, por supuesto, porque o sea, ellos son beneficiarios de un sistema de opresión y obviamente hay resistencia a ese sistema de opresión. Entonces, cuando esa resistencia tiene mejores argumentos y cuando esa resistencia da pasos en función de equilibrar la correlación de fuerzas, es donde ellos ya no toleran que el negro les hable de tú a tú, no toleran que el indígena
sea presidente de la Suprema Corte de Justicia y que se abra una sesión de la Suprema Corte de Justicia en una lengua originaria, que no es el castellano, que no es el inglés, que no es francés, que no es alemán, que es una lengua originaria de un pueblo americano, ¿no? Y tantito, y lo saben ellos y también nosotros, tantito nos sueltan la correa y le cambiamos el nombre a todo, ¿eh? Y cambiamos la forma de organizarnos económicamente y la forma de organizarnos políticamente, de tal forma que se ponga al centro al ser humano y no a los objetos, las cosas y el dinero, ¿no? Entonces ellos le repudian que alguien que consideran inferior, incluso no humano, como bien lo dices tú, porque no solo es que ellos quieran deshumanizar a la oposición, sino ellos deshumanizan, tienen en su concepción del mundo, los que no son parte de su club de oligarcas no son seres humanos, ¿no? Y ahí tienen toda la justificación teológico-filosófica sionista que les permite avalar, digamos, en términos ideológicos, esa concepción del mundo, ¿no? Todos los que no somos propietarios somos gentiles, y todos los gentiles solo servimos para cargarles las maletas o para generar la producción en las fábricas o para cultivar los jitomates. Pero cuando todos los gentiles nos organizamos y luchamos y ganamos gobiernos y ganamos contratos colectivos de trabajo y ganamos derechos para las mujeres, para los niños, para las disidencias sexuales, ellos sienten que pierden terreno, ¿no? Y entonces tienen que pasar nuevamente a la ofensiva. Y entonces siempre cuando las oligarquías se sienten acorraladas de alguna manera, siempre sacan la baza del fascismo. El fascismo es Sí. la respuesta violenta y terrorista en contra de los pueblos. Y esa respuesta violenta y terrorista es una respuesta de las oligarquías contra los pueblos. Terrorismo de derecha. Molay, yo, tú sabes, me encantaría platicar contigo. Sabes que hoy tenemos una entrevista sí, accidentada adelante. porque está Vicente, va a pasar en vivo una entrevista con la ministra Estela Ríos. Entonces, pero de veras, platicar con Molay siempre es un placer. Estos procesos se los conoce, los ha estudiado. Otro día vamos a platicar sobre eso porque platicar con Molay uno siempre aprende. Molay, ¿a dónde te buscamos? ¿A dónde te encontramos? Yo te dejo un abrazote como siempre, porque aquí están, miren, 52 años, Molay, ¿no? Sí. 52 años, Salvador Allende. Exacto, más que dejar mis redes, reivindiquemos Aquí la está, revolución. reivindicar. Intentamos la revolución socialista por la vía de la paz. Por la vía de la paz. Sí, ahí está. Nos dieron golpe de Estado y nos asesinaron a Allende. Pero no vamos a 52 años. No vamos a Ni nos cansaremos. Molay, un abrazote, te dejo, muchas gracias. Y por este recuerdo de Salvador Allende, muchas gracias. Yo me quedo con ustedes para darle el paso a Vicente Serrano, que está con la ministra Estela Ríos. Así que en cuanto esté listo él para transmitir, lo dejamos con esta entrevista. Pero, Vicente, ¿cómo estás? Señora ministra, bueno.